Hola, mi nombre es Antonio Álvarez y soy alumno del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. En este vídeo se trata de llevar a cabo la impartición de una clase en lo que respecta a la parte del método de cálculo de áreas y volúmenes de pirámides, dentro del bloque de geometría destinado a alumnos de tercero de la ESO. Posteriormente, la clase continuaría con los alumnos a través de ejercicios individuales o en grupo o su realización por parte de los mismos en la pizarra hasta completar el tiempo que usualmente dura una clase completa. Primero os muestro los contenidos que vamos a desarrollar en este tema y que son una introducción al concepto de pirámide, qué es el área de una pirámide, qué es un tronco de pirámide y cómo se calcula el volumen y el tronco de una pirámide. ¿Alguien sabe lo que es una pirámide o conoce algún ejemplo? Seguro que todos conocéis las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto fueron construidas como sepulcros de los faraones hace ya varios miles de años. Y para que os hagáis una idea, la mayor parte de ellas, como por ejemplo la de Keops, pues tiene 146 metros de altura y el lado de su base mide 230 metros. Entonces, para calcular las áreas y volúmenes de las pirámides, lo que primero haremos será definir lo que es una pirámide y qué características tiene. Entonces, una pirámide es un poliedro que tiene como base un polígono cualquiera. Por ejemplo, un triángulo o un cuadrilátero. Y sus caras laterales son triángulos que tienen un vértice en común, el vértice de la pirámide. Como podéis ver, esta pirámide tiene un pentágono de base y sus 5 caras laterales son triángulos. Generalmente se nombran en función de la base, es decir, si la base de la pirámide es un triángulo, diremos que es una pirámide triangular. Si es un cuadrado, cuadrangular. Un pentágono, pentagonal, y así sucesivamente. Así pues, llamamos pirámide regular cuando la base es un polígono regular y el vértice se proyecta justamente en el centro del polígono. Además, las pirámides regulares se caracterizan por tener aristas laterales iguales. Sus caras laterales son triángulos isósceles iguales y a la altura de estos triángulos los llamamos apotemas de la pirámide. Si os fijáis en la figura, la apotema va desde el vértice de la pirámide al centro de la base de una cara lateral. Otra forma de definir la apotema de una pirámide regular es la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde los catetos son la altura de la pirámide y la apotema del polígono de la base. Acordaros del teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, que es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es muy importante el teorema de Pitágoras, pues en este tema lo vamos a emplear para resolver muchos ejercicios. Ahora pues que ya sabemos qué es una pirámide, vamos a ver cómo calcular su área. En esta diapositiva podéis observar una pirámide y su representación en el plano, así como su desarrollo. Como podéis ver, podemos diferenciar claramente las caras laterales y la base. Así que para calcular el área de una pirámide primero tenemos que calcular el área de las caras laterales, después el área de la base y al final sumando ya tenemos el área total de la pirámide. Vamos a comenzar con el área de las caras laterales. Al principio de la clase mencionamos que las caras laterales de una pirámide son triángulos. ¿Alguien se acuerda del área de un triángulo? Efectivamente, el área de un triángulo es la base por la altura partido por 2. Como las caras de una pirámide regular son iguales, sus bases son iguales y la suma de las bases es el perímetro de la base. Por eso, en la fórmula que obtenemos, el área de las caras laterales es igual al perímetro de la base por la apotema de la cara lateral partido por 2. La apotema de la cara lateral es la altura del triángulo que forma las caras laterales. A continuación, calculamos el área de la base. Como estudiamos en clases anteriores, el área de un polígono regular es igual al perímetro por el apotema de la base partido por 2. Si os acordáis, la apotema de la base va del centro del polígono al centro de uno de los lados.
Ahora, conocida el área de las caras laterales y el área de la base de la pirámide, para saber el área total de la pirámide simplemente tenemos que sumar ambas áreas y así ya hemos calculado el área de la pirámide. Antes de proseguir con el resto de la teoría de la clase, vamos a realizar un ejercicio para consolidar estos conceptos que acabamos de aprender. Bien, el ejercicio que vamos a realizar ahora es el siguiente. Nos dice, calcula el área lateral y el área total de una pirámide regular de base triangular cuya arista lateral mide 25 centímetros y su arista de base mide 15 centímetros. Así pues, si nos fijamos en esta figura, para el cálculo del área lateral, las caras son triángulos. Entonces calculamos la altura por medio empleando el teorema de Pitágoras. Como sabéis, la altura es igual a la raíz cuadrada, en este caso de cateto al cuadrado, 25 al cuadrado, menos la mitad de 15, que es 7,5, menos 7,5 al cuadrado, y esto resulta la raíz cuadrada de 568,75, es decir, 23,85 centímetros. El área es la base por la altura partido por 2, es decir, 15 por 23,85 entre 2, que nos da 178,86 centímetros cuadrados. La pirámide, como sabéis, tiene tres caras iguales. Así pues, el área lateral es 3 por 178,86, 536,59 centímetros cuadrados. Vamos ahora a pasar a calcular el área de la base. Hay que calcular el área de un triángulo y volvemos a aplicar también el teorema de Pitágoras al triángulo, de tal forma que podamos determinar su altura. Como sabemos, h al cuadrado más 7,5 al cuadrado es 15 al cuadrado, de donde obtenemos pues que h resulta, despejando, 12,99 centímetros. El área es base por altura partido por 2, es decir, 15 por 12,99 partido por 2, 97,43 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área total pasa a ser el área lateral, los 536,59 centímetros cuadrados, más el área de la base, los 97,43 centímetros cuadrados, que resulta un total de 634,02 centímetros cuadrados. Vamos ahora con otro ejemplo. En este caso, el cálculo del área de una pirámide. Sabiendo que la pirámide de Keops tiene 146 metros de altura y el lado de su base mide 230 metros, vamos a determinar entonces cuál es el área de la pirámide. Como podéis observar en la figura, tenemos altura 146 metros, el lado 230 metros, por lo tanto, el apotema de la base es 230 dividido por 2, 115 metros. Por lo tanto, el apotema de la pirámide pasa a ser la raíz cuadrada de h al cuadrado más el apotema de la base al cuadrado, que son la raíz cuadrada de 146 al cuadrado más 115 al cuadrado, que nos resulta, redondeando, 186 metros. Por lo tanto, el área de la pirámide pasa a ser el perímetro de la base por el apotema partido por 2. Esto es 4 por 230 por 186 partido por 2 nos da 85.560 metros cuadrados de superficie lateral de la pirámide de Keops. Bien, pasamos ahora a calcular lo que es, bueno, previo al cálculo, vamos a definir lo que es el tronco de una pirámide. Entonces, hemos visto, o después de ver cómo se calcula el área de una pirámide, vamos a estudiar el caso del área del tronco de una pirámide. Entonces, si cortamos una pirámide por un plano paralelo a la base, como podéis observar, lo comprendido entre el plano de la base y este plano paralelo es lo que denominamos tronco de pirámide. Este tronco de pirámide presenta dos bases, que son polígonos semejantes, siendo la distancia entre dichas bases la altura del tronco de pirámide. En el caso de la pirámide teníamos triángulos de caras laterales. En este caso tenemos trapecios. Si la pirámide de la cual partimos
y obtenemos el tronco de pirámide es regular, el tronco de pirámide también lo es, y sus caras laterales serán trapecios isósceles iguales. A la altura de cada uno de ellos es lo que se define como apotema del tronco de pirámide. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver un tronco de pirámide regular y su desarrollo. Como dijimos antes, las caras son trapecios isósceles regulares. Para calcular el área del tronco de pirámide vamos a proceder de igual forma que en el caso del área de la pirámide. Primero calculamos el área de las caras laterales, después el área de las bases. Recordar que en este caso tenemos dos bases y después realizamos la suma de ambas áreas. Entonces calculamos el área de las caras laterales. Esta es igual al área de una de las caras por el número de caras, n. Como dijimos antes, son trapecios isósceles y cuya área es la suma de las bases partido por 2 por la altura, en este caso la apotema. Si desarrollamos la fórmula, nos da como resultado la suma del perímetro de las bases por la apotema partido por 2. Para calcular el área de las bases es igual que en el caso de la base de la pirámide, solo que ahora tenemos dos bases con dos apotemas diferentes. Entonces, será el perímetro de una base por el apotema partido por 2 más el perímetro de la otra base por su apotema partido por 2. Ahora, conocida el área de las caras laterales y el área de la base del tronco de la pirámide, para determinar el área total, simplemente tenemos que sumar ambas áreas y así ya tenemos el área total. Al igual que realizamos anteriormente, vamos a realizar ahora otro ejercicio para fijar todos estos conceptos que acabamos de desarrollar. Bien, vamos a realizar entonces el siguiente ejercicio, que nos dice, calcula el área lateral y el área total de un tronco de pirámide regular de bases triangulares, cuyas aristas de las bases miden 10 y 20 centímetros y su arista lateral mide 15 centímetros. Entonces, el área lateral, para proceder al cálculo del área lateral, realizaremos el cálculo, comenzaremos con el cálculo de la altura a través del teorema de Pitágoras. Entonces, como podéis ver aquí en esta figura, la altura es la raíz cuadrada de 15 al cuadrado menos 5 al cuadrado, es decir, 14,14 centímetros. El área de este trapecio es base mayor más base menor por la altura partido por 2, es decir, 20 más 10 por 14,14 partido por 2, 212,13 centímetros cuadrados. El tronco de pirámide tiene tres caras iguales. Así pues, el área lateral es 3 veces por 212,13, que son 636,4 centímetros cuadrados. Vamos a proceder al cálculo del área de las bases. Tenemos la base más pequeña, entonces calculamos la altura a través del teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que es 8,66 centímetros, y el área de esta base pequeña es 10 por 8,66 entre 2, 43,3 centímetros cuadrados. La base más grande, pues la altura es la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 10 al cuadrado, es decir, 17,32 centímetros, y su área es 20 por 17,32 partido por 2, que son 173,21 centímetros cuadrados. Así, por lo tanto, el área total va a ser la suma de el área lateral que calculamos anteriormente, que son 636,4 centímetros cuadrados, más el área de la base menor, es decir, 43,3 centímetros cuadrados, más el área de la base mayor, es decir, 173,21 centímetros cuadrados. Sumando los tres términos nos da 852,9 centímetros cuadrados. Bien, vamos a avanzar ahora con otro concepto, que es el de volumen de una pirámide. Una vez que ya hemos visto el cálculo del área de la pirámide, vamos a estudiar la fórmula que nos permite calcular el volumen de una pirámide. Para eso partimos de un prisma y de una pirámide, con la misma base y la misma altura. Si comparamos los volúmenes de ambos, pues podemos comprobar que necesitamos 3 pirámides para llenar el prisma. Es decir, si llenamos de agua la pirámide y la vertemos dentro del prisma, ocupará una tercera parte de este. Esto es, se necesitan 3 pirámides para completar el volumen de un prisma. Por lo tanto, el volumen de la pirámide es un tercio el volumen del prisma. Como el volumen del prisma es el área
de la base por la altura, el volumen de la pirámide, es, por lo tanto, un tercio del área de la base por la altura. Vamos entonces ahora a realizar un ejercicio referente a este concepto de volumen de una pirámide. Y es el siguiente. La altura de una pirámide es de 20 centímetros. Su base es un triángulo rectángulo con hipotenusa de 10 centímetros y un cateto de 6 centímetros. Vamos a hallar su volumen entonces. Bien, pues entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a la base y determinaremos el cateto que desconocemos. Es decir, el cateto va a ser la raíz cuadrada, en este caso de 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Esto es 8. El otro cateto de la base mide 8 centímetros. Entonces el área de la base va a resultar 6 por 8 entre 2. Esto es base por altura partido por 2, como todos conocemos, que es igual a 24 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el volumen de la pirámide va a resultar un tercio del área de la base, esto es 24, por la altura que son de la pirámide, que son 20 centímetros, esto es 160 centímetros cúbicos. Vamos a continuar entonces y vamos a introducir el concepto de volumen de tronco de pirámide, que es con lo que vamos a finalizar este tema, ¿no? Entonces, por analogía a lo que hemos estudiado con las áreas de la pirámide, ¿cómo podemos calcular ahora el volumen del tronco de una pirámide? Bueno, pues según la figura, como podéis observar, podemos calcular el volumen del tronco de una pirámide como la diferencia entre el volumen de la pirámide grande y el volumen de la pirámide pequeña. Y vamos a ver otro ejemplo, otro ejercicio para consolidar este concepto, ¿no? Que es un ejemplo sencillo. Y es sobre el volumen del tronco de la pirámide de la figura que podéis ver a continuación, ¿no? Como podéis ver, tenemos lo que son, digamos que las bases de las pirámides, por así decirlo, son la base mayor de lado 8 centímetros y la menor de lado 4 centímetros. Y las alturas respectivas, que son 12 centímetros para la pirámide mayor y 6 centímetros para la menor. Entonces el volumen de la pirámide grande pasa a ser un tercio del área de la base, en este caso 8 por 8, por la altura que son 12, nos da 256 centímetros cúbicos, y para el volumen del área de la pirámide pequeña es un tercio de 4 por 4, la área de base por la altura que son 6 centímetros, es decir, 32 centímetros cúbicos. El volumen del tronco será, por tanto, la diferencia, es decir, 256 menos 32. Esto es 224 centímetros cúbicos. Bueno, y a partir de ahora vamos a continuar la clase con una serie de ejercicios que os voy yo a proponer. Me vais a ir preguntando dudas y en todo aquello que vosotros consideréis conveniente, pues lo aclaramos y resolvemos cualquier aspecto que os haya parecido interesante.